Bueno, para la UCA, la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, es un honor contar con la presencia del cardenal Czerny, hermano jesuita y amigo de la UCA, ¿verdad? Bienvenido a esta casa. A lo largo de su vida, el cardenal Czerny nos ha mostrado que temas como la migración, la justicia, los derechos humanos y la igualdad deben ser visibilizados, sobre todo desde la inspiración cristiana, poniendo en práctica el Evangelio. Muestra de ello, ¿verdad?, fue el paso del cardenal por la UCA en el año 90 y 91, en la Vicerrectoría de Proyección Social y en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, ¿verdad?, que hay algunos y algunas del IDUCA, ¿verdad? Creo que vi. Su experiencia, tanto en América Latina como en África y Europa, nos inspira a trabajar por los migrantes, los desamparados y las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos. Su trabajo actual como prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral es ejemplo de ello, encargándose de la debida atención a las cuestiones relacionadas con las necesidades de migrantes, exiliados y víctimas de vulneraciones. Como universidad comprometida históricamente con la educación de calidad y con el cambio social, es nuestra responsabilidad seguir formando jóvenes comprometidos con estos valores que promulgamos desde la identidad cristiana, los mismos que serían deseables en todo desarrollo de los pueblos, con igualdad, solidaridad, respeto y diálogo. Tal y como lo mencionó el cardenal Czerny en su carta enviada en el marco del 35 aniversario y que ha escrito desde hace ya algunos años, ¿verdad?, cada aniversario de los mártires. 35 años, pues cada año él siempre comparte una carta sobre el aniversario de los mártires y este año nos decía, ¿verdad?, que atentos a las necesidades de los indefensos, se comprometieron por la paz con una opción preferencial por los pobres, haciendo bien aquello que estaban llamados por vocación y misión, formar estudiantes capaces de asumir responsabilidades sociales, cívicas y políticas para el país. Cierro la cita y esta es una misión que todavía continuamos. Es importante que ahora, reunidos en este auditorio, tengamos un espacio para reflexionar sobre temas relacionados a la experiencia del cardenal Czerny, como el desarrollo de los pueblos, los retos que se enfrentan y las perspectivas a futuro que se tienen para poner en el centro, sobre todo, a la dignidad humana. Agradezco nuevamente, cardenal, su presencia entre nosotros, su visita a El Salvador, el cariño especial y especialmente agradecemos su presencia en esta casa de estudios, en la UCA. Sin duda, este espacio de conocimiento, análisis y reflexión será de provecho para todos los aquí presentes. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, y para dar inicio a este panel Desarrollo de los Pueblos, voy a permitirme hacer una pequeña introducción sobre el cardenal Czerny. El cardenal Czerny fue ordenado sacerdote en 1973 en la Compañía de Jesús, graduado en estudios interdisciplinares en la Universidad de Chicago, obtuvo el doctorado en 1978, fue miembro de la Secretaría de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y ha trabajado extensamente en el ámbito de la pastoral social, centrando sus esfuerzos en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo integral de los pueblos. Como ya lo decía el padre Mario, entre el 90 y el 91 fungió como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y IDUCA, después del asesinato de los mártires de esta casa de estudios. Durante 2020, el cardenal Czerny fue nombrado miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. El 23 de diciembre de 2021, el Santo Padre lo nombró prefecto ad interim del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y unos meses después, el 23 de abril de 2022, el Santo Padre lo nombró prefecto de este mismo dicasterio. Cardenal, bienvenido. Es un honor tenerlo aquí en esta universidad. Gracias. Y bueno, para iniciar, tengo aquí un par de preguntas generadoras sobre el tema que nos atañe ahora y quería iniciar cómo entiende la Iglesia el concepto de desarrollo de los pueblos y cuál es la relación entre el desarrollo humano integral y el Evangelio. Muy bien, bueno, eso es lo que trato de decir en cada reunión, cada encuentro. Eso es la pregunta: ¿qué quiere decir el desarrollo humano integral?
Entonces, tenemos que meditar un poquito para entenderlo, porque la expresión no es inmediatamente obvia. La primera es, ¿qué quiere decir desarrollo? Y probablemente tenemos plantado en la cabeza el Producto Bruto. O sea que es equivalente a la producción económica de un país. Y la graduación de los países por Producto Bruto es lo que entendemos por desarrollo. Entonces, los más desarrollados tienen más y los menos menos, y los menos deben imitar a los más para llegar al desarrollo. Eso debemos considerar herético, no es desarrollo. Y y la otra cosa muy implantada en la cabeza es que la palabra desarrollo refiere al tercer mundo, o sea, el mundo menos desarrollado, y que lo que se entiende por desarrollo en los países desarrollados es lo que debe querer decir aquí también. ¿Ya? O sea, que el modelo de desarrollo se puede encontrar en los países más desarrollados, entre comillas. Y por eso tenemos que estar atentos a lo que nosotros, digamos, tenemos ya como convicción, que lo que, bueno, y el segundo punto es la palabra integral, y de entender que la Iglesia tiene una comprensión del hombre integral, o sea, todo el hombre y el hombre en todas sus dimensiones. Mientras lo que se llama desarrollo considera básicamente el consumidor. Hoy en día, antes era el trabajador, ahora es el consumidor, que es lo que se considera esencial. Entonces, integral que es una llamada a considerar la persona en su totalidad, y no solo una dimensión. Y la palabra humana es la única palabra realmente bonita en toda la definición, y quiere decir la vocación humana. O sea, nacimos o somos concebidos y comenzamos a desarrollar, y eso es otro nombre para la vida. Desarrollamos desde el primer instante hasta la eternidad. Y eso es el verbo desarrollo. Y para la Iglesia, la cosa importante es que este desarrollo humano es para cada uno y para todos. Entonces, el desafío que tenemos en el mundo es que muchos tienen grandes dificultades a desarrollarse, tienen grandes dificultades a llegar a la realización de su vocación humana por falta de condiciones y por grandes obstáculos, violencias y dificultades. Mientras una minoría está gozando de recursos y de oportunidades en una forma desproporcionada. Entonces, concluyo diciendo que si se afirma en el desarrollo humano integral, hay que afirmarlo para sí mismo y para los demás, y sobre todo para los más pobres, o los más en dificultad. Entonces, el desarrollo humano integral no es solo un ideal, no es solo un objetivo, pero también es un compromiso, porque yo no puedo considerarme desarrollado si dejo a mis hermanos y hermanas en condición de imposibilidad de realizarse. Y todo eso es lo que Jesús dijo con palabras mucho más bonitas. Dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la respuesta breve a la pregunta ¿qué es el desarrollo humano integral? La respuesta breve es vida en abundancia. Bueno, Cardenal, hablemos de migración. También es un tema global. ¿Qué desafíos y necesidades encuentran las y los migrantes alrededor de todo el mundo, teniendo en cuenta pues, sus derechos y el desarrollo de los pueblos?
de hecho, migrar o ser migrante es una parte esencial de la vida. Tenemos en Roma, en la Piazza San Pietro, un monumento, una escultura a todos los migrantes de todos los lugares y de todas las épocas, para recordar que eso es parte de nuestra historia, parte de la historia de la salvación. No se puede entender la misión de Cristo sin entender la migración como parte de este misterio. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, si la pregunta es negativa, su migración, no vamos a entenderlo. Hay que entender los migrantes, tratar de entenderlos. Y voy a dar sencillamente la respuesta de Papa Francisco, que es a los migrantes hay que acogerles, protegerles, promoverles e integrarles. Eso es la respuesta que como iglesia, como comunidades y como universidad debemos dar. Sí, claro. ¿Qué papel juega la paz y la reconciliación en el proceso de desarrollo? Escucha y diálogo. Escucha y diálogo. O sea, tenemos que aprender con humildad que no hay soluciones que se pueden imponer. Pienso que es una cosa que hemos aprendido también en este país. Hay que escuchar y hay que dialogar. Y en base de eso podemos acercarnos a los ideales de reconciliación y de paz. Fortuna es nuestra suerte como iglesia que no tenemos armas y tenemos relativamente poco dinero. Entonces no estamos involucrados en los problemas de guerra como otros países. No estamos produciendo armas, no estamos ganando dinero gracias a las guerras. Y si estamos sensibles, escuchamos los gritos de los que sufren. Pero parece poco en relación con las terribles realidades de que hablas, pero la única solución es escuchar al otro y dialogar. Y bueno, si quieres me puedes preguntar cómo, pero el punto es que sí hay esfuerzos importantes de la Iglesia a nivel internacional de fomentar las negociaciones, etc. Pero pienso que debemos ver estas cosas no como primarias, pero secundarias. La primera cosa es que tenemos que construir la paz y la reconciliación en círculos concéntricos y de tratar de promover una cultura de escucha y diálogo para resolver o para prevenir los problemas de conflicto. Y eso no es fácil, no es fácil. Se puede ver ya en nuestras relaciones interpersonales, pero hay que hacerlo. Sí, totalmente. Quería también traer a cuenta a la conversación, cardenal, el tema del medio ambiente y cómo el medio ambiente también se relaciona con el desarrollo de los pueblos, pero cómo tenemos que entenderlo también teniendo en cuenta el Evangelio, esta relación. Ya. Bueno, en un país como El Salvador la pregunta realmente se divide entre los aspectos del ambiente que son bajo el control dentro de este territorio y los otros que son más allá. Y como pequeño país, ustedes sufren mucho de las opciones a nivel más mundial y tienen poca voz, poca posibilidad de resistir. Por otro lado, cuando hablamos del país, tienen la suerte de ser un país pequeño, la suerte de tener muchas posibilidades, buen clima, etc. Muchos dones, regalos de Dios aquí. Entonces la pregunta es cómo prendemos cura de la casa común que se llama El Salvador. Y aquí de nuevo depende de nosotros y depende de opciones. No.
Una cosa que me llama mucho la atención después de tantos años en exilio de San Salvador es la construcción de carreteras. Nunca hubiera imaginado esta ciudad casi cubierta de ¿cómo se llaman? Flyovers, de todas estas construcciones masivas de concreto. Eso quiere decir que estamos invirtiendo nuestros mejores recursos en función del automóvil. Eso es irracional. Es irracional. ¿Cierto? Quizás tenemos que esperar soluciones más ecológicas por el transporte, pero invertir tanto en facilitar el uso del coche privado no es una buena respuesta a tu pregunta, a mi modo de ver. Y aquí viene, no sé si viene después, pero aquí viene la cuestión también de democracia, o sea, cómo podemos influir en las decisiones tomadas en nombre nuestro. Punto. Sí, claro. Antes de dar también paso para que la conversación se integre con quienes nos están escuchando, quería preguntarle también qué papel debería jugar una universidad como esta de inspiración cristiana de cara al desarrollo de los pueblos. Bueno, lo que me llamó la atención cuando el padre rector me hizo su introducción, me pareció que él explicó la respuesta a tu pregunta en términos de la universidad, pero de hecho estaba hablando de la iglesia. ¿Ya? O sea que los compromisos de esta universidad reflejan exactamente los compromisos de la iglesia con los individuos, las personas y las sociedades. O sea, de promover lo que dije, la vida en abundancia. Entonces, si uno pregunta qué están haciendo estos en la UCA de San Salvador, están haciendo todo lo posible para promover la vida en abundancia, primero para sus estudiantes y profesores y los demás, pero en modo especial para la sociedad y para el mundo. Y eso es, ellos lo hacen, ustedes lo hacen en la manera de una universidad, o sea, de estudio, de investigación y de proyección social. La iglesia, la misión de la iglesia es promover el desarrollo humano integral. No es la misión de nuestro departamento, es la misión de la iglesia y nuestro departamento existe para ayudar, sobre todo a los obispos y al Santo Padre. Y entonces indirectamente a una universidad como esta. Pero eso es lo que debemos hacer. Ustedes lo hacen en forma académica y en forma de formación. Los obispos tienen la misión de acompañar al pueblo en su propio desarrollo. Acompañar al pueblo en su propio desarrollo. Importante subrayar, no se puede desarrollar a otro. Entonces el desarrollo siempre tiene que ser del sujeto. ¿Ya? Y nosotros oponemos obstáculos o ayudamos. La vocación obviamente de la iglesia es de acompañar, de animar y si necesario de ofrecer algo, pero mínimamente nosotros como iglesia y ustedes como universidad no somos los sujetos del desarrollo. Aquí los estudiantes y profesores y en general los cristianos, el pueblo de Dios, son los sujetos del desarrollo. Hay que entender eso claramente. Y estamos tratando de hacer lo mismo ustedes en una forma específica y nuestro departamento promoviendo eso, sobre todo para la iglesia local. Perfecto, entonces abrimos sin más el espacio para que puedan hacer preguntas, comentarios con este micrófono, así que está abierto y queda abierto. No sé si alguien
quiere iniciar con alguna pregunta, algún comentario. Si no, voy a hacer preguntas yo. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy del Departamento de Ciencias Energéticas de acá de la UCA. Bueno, mis comentarios, es más comentario que pregunta, es la cuestión de que en estos tiempos donde hay, bueno, muchos problemas y el Santo Padre ha publicado, por ejemplo, dos encíclicas que a mí me han llamado mucho la atención, que ha sido esta de Fratellis y la de Laudato Si, donde el Santo Padre, supongo yo que haciendo honor a su nombre, se ha inspirado en San Francisco de Asís, que ha tenido estas dos cosas como pilares de su vida. Y entonces dice uno, bueno, en realidad el Santo Padre lo que hace con esto es pues regresar al Evangelio de Jesús, ¿no? que debe ser nuestra fuente de inspiración para la vida. Entonces la cuestión es cómo estos llamados del Papa Francisco, que en todas sus, bueno, en muchas de las oraciones que hace los domingos del Ángelus, él está haciendo llamados continuos a la paz, a que las armas no sean el negocio del que están tratando de vivir muchos países y empresas. Entonces, pero la cuestión es que todo esto que el Papa pide, ¿cómo podemos hacerlo vida nosotros como cristianos aquí en El Salvador, en nuestras parroquias o en la universidad? Entonces, y uno piensa, bueno, la verdad que el pontificado del Papa Francisco, pues quizás ya pasó la mayor parte, incluso últimamente ha estado hablando de su rito funerario y dice uno, bueno, habrá pasado suficiente tiempo para que todo esto que el Papa ha querido inspirarnos se consolide en la Iglesia. Entonces esa es como una duda que tengo. Gracias. Bueno, pienso que una respuesta un poco sintética a lo que usted comenta es la pregunta se puede reformular, lo que usted ha hecho, es cómo vivir el Evangelio en el mundo de hoy. ¿Cómo vivir el Evangelio en el mundo de hoy? Y el mundo de hoy no es el mundo, por eso resisto todas las preguntas demasiado generalizadas, pero el mundo aquí. ¿Cómo vivir el Evangelio aquí? Entonces, esta pregunta hay que ponérselo. No hay una respuesta automática. Usted en tu parroquia o aquí en tu contexto universitario, eso es la pregunta fundamental que el Papa quiere, que trata de ayudarte a hacer, a preguntar y después a vivir. Y las dos encíclicas que mencionaste son sobre los dos aspectos de nuestra vida humana y de nuestra casa común. Y el tercer elemento es de huir de la abstracción y de llegar a la pregunta, entonces, ¿qué es el primer paso? ¿Qué es el primer paso? ¿Qué es el primer paso? Y si llegamos a este primer paso, ya la batalla está casi ganada. Y si nos quedamos aquí volando y volando y volando y lamentando, bueno, seguimos lamentando. Seguimos lamentando. Para Papa Francisco,
en cierto sentido, el punto central es vivir el Evangelio en el mundo de hoy y de mañana. Y ustedes saben como universidad que este mundo de que hablo está cambiando rápidamente. Entonces ustedes, los profesores, no pueden enseñar a los alumnos las respuestas correctas, sino solo la manera de llegar a las respuestas correctas. Porque las respuestas correctas de hoy ya son obsoletas la próxima semana. Entonces, eso es el mismo desafío en tu parroquia, ¿ya? O sea, de poder dialogar y de afrontar, abrazar la pregunta, entonces, ¿cómo somos llamados como parroquianos a vivir el Evangelio? Debemos poner nuestros recursos, comprar una casa y abrirlo a migrantes, debemos sponsorizar pobres de la calle para que puedan vivir y estudiar, debemos reflexionar críticamente sobre nuestro país y ver si hay manera de hacer algo, etc. Pero la pregunta es sobre el paso, la pregunta que no es sobre el paso próximo, pero el primer paso es una distracción. En la manera en que usted lo ha puesto. La universidad no puede ser tan inmediata, tiene que hacer preguntas más a largo plazo. Pero para el cristiano, la pregunta no puede ser ¿qué es el próximo paso? Y gracias a la sinodalidad, estamos aprendiendo de dialogar y de orar insieme, orar juntos para ver cómo el Espíritu Santo está llamándonos a hacerlo. O sea, no tú solo, sino nosotros en la parroquia, nosotros aquí en la universidad. Eso es la sinodalidad, con nuestros pastores. Pero muy buena pregunta. Trato de ser lo más concreto posible. Soy del Departamento de Teología. En este mundo concreto salvadoreño, las noticias de ayer, el presidente descubre la clave maravillosa para el desarrollo del país económico, el milagro, el tesoro de oro, regalo de Dios bajo del suelo salvadoreño. Vivimos en el mundo salvadoreño de una manipulación por los medios sociales perfecta y una afirmación altísima a esta figura mesiánico del presidente y cómo en esta situación concreta, involucrado en proyectos de concretos comunidades de desarrollo integral, de proteger el medio ambiente, de agricultura ecológica, todo eso, pero siento esta gran impotencia en este mundo concreto, no en el mundo en general, frente de estas promesas que están totalmente dirigidas al consumidor, pecado fundamental. ¿Cómo no desesperar? Yo estoy totalmente de acuerdo, la clave es escucha y diálogo, pero en este mundo concreto, donde me duele mucho, cuando Ignacio Lacaría hablaba y tiene tanto respeto frente de los pobres con espíritu, y yo no quiero dejarme destruir esta confianza, pero es una realidad que una gran parte de la población se deja llevar por estas promesas que además tienen un nimbus religioso, regalo de Dios, pero están el antirreino. ¿Cómo movemos nosotros concretamente en esta dialéctica sin arrogancia académica que dice esos son los no desarrollados, no educados y por eso se dejan de seducir? ¿Cómo acercarnos como universidad, como cristianos, como individuos, con respeto y humildad evangélica a este mundo de los más vulnerables para construir en medio de esta realidad concreta? No sé si saben ustedes que los jesuitas tenemos fama de responder a una pregunta con una pregunta.
Fue de la misma escuela. Entonces hago contraataque. No, sinceramente yo pienso que yo puedo animarles. Yo puedo, y estoy aquí para animarles y la iglesia nos acompaña para animarles en el camino de la historia que tenemos que correr. Pero honestamente esta pregunta usted debe hacerlo de aquí, o sea, dirigida a los 50 personas en la sala, no a mí. Y dadas las condiciones que tengo un poco idea, pienso que hay dos vigentes a la demanda que usted pone a todos. Una es el diálogo para llegar a una comprensión de respuesta a las preguntas, que es básicamente o sea, de entender el problema, digamos, del oro en sus ramificaciones locales y en su sentido internacional, porque los dos van juntos. La primera cosa entonces es dialogar para captar el problema lo más claramente posible en la luz de las ciencias sociales, la doctrina de la Iglesia, el Evangelio. Y la segunda es la pregunta estratégica. Entonces, si es así, y si debe ser así, ¿cómo podemos? Básicamente, esos son las dos preguntas o los dos desafíos. Y sería, en cierto sentido, de mi punto de vista, sería malinterpretar la pregunta si yo daría una respuesta. ¿Ya? Es más bien de apreciar que la Iglesia nos llama no a la respuesta correcta, sino al camino. Al camino. Entonces. Intento aprender más sobre el tema de la migración día a día. Y tengo una pregunta, ojalá podamos responderla. Ante la realidad que está viviendo hoy Estados Unidos con el nuevo gobierno que viene, se plantea una gran crisis de la migración, especialmente para Centroamérica y El Salvador, pues está pensando en eso. Y detrás de todo hay una falta a esa identidad cristiana de migrante, somos migrante históricamente y somos migrante en su esencia como seres humanos. Pero también se veía las grandes estigmas que hay hacia los migrantes en Estados Unidos y es una falta a la integración, como palabra que utiliza el Papa Francisco, de acogerlos y integrarlos como seres humanos para su desarrollo. Un país que se hace llamar desarrollado debe desarrollar a su gente, especialmente a aquellos que lo necesitan. ¿Cuál es el camino ahora para los migrantes? Vemos que hace poco cerraron una casa de migrantes en El Paso, Texas, de los jesuitas, por presión de políticos. Y así parece ser un camino que viene para Estados Unidos. Desde Estados Unidos como migrantes, ¿qué se puede hacer para poder generar una resistencia, se puede decir, cristiana ante ese desafío que se nos presenta con este nuevo gobierno que viene? Quizás es una cosa es como universidad, quizás ustedes pueden o quizás ya lo hacen, pero deben ayudar a los migrantes potenciales, o sea, la gente que está presionada a migrar, de entender mejor a dónde van y por qué van allí. Y en eso quizás hemos fallido en países como El Salvador. Lamentamos todo eso, pero no ayudamos a la gente a tomar una decisión responsable y bien informada. Eso es una cosa. Aunque no debemos ser, digamos, hipócritas, porque honestamente si usted hubiera tenido o tendría las mismas condiciones
yo digo normalmente los tres y yo hubiéramos huido mucho antes. O sea, la maravilla no es que se van, es que esperan irse tanto antes de irse. Pero eso es comentario aparte. Ok, entonces una cosa es clarificar como universidad y como iglesia en El Salvador, cómo podemos ayudarles antes de que se vayan y cómo podemos ayudarles cuando vuelven. Quizás el segundo es ahorita un gran desafío, porque ustedes pueden imaginar que uno que sea deportado sufre no solo los problemas físicos y materiales, pero también una grande vergüenza, decepción, desesperación, etc. Estamos preparados a ofrecerles una respuesta pastoral a sus necesidades existenciales. Es un gran trabajo, y si ustedes prevén que miles de salvadoreños van a volver, hay que acogerles, hay que protegerles, hay que promoverles, ¿ya? Entonces, quizás eso es una cosa concreta para la universidad. No hace falta grande profecía para prever que van a volver. Entonces, ¿cómo prepararnos como universidad? ¿Cómo ayudar a la sociedad a prepararse para no repetir el escándalo de ahí con una falta de responsabilidad acá? Entonces, quizás eso es la respuesta más relevante para ustedes. No les propongo hacer lobby con el gobierno norteamericano porque supongo que eso no va a funcionar mucho, pero si quieren pueden hacerlo. No, es serio. Pienso que si es una pregunta, digamos, universitaria, teológica, quizás lo que he dicho es la cosa más importante. De nuevo, si podemos hablar hasta pasado mañana sobre los Estados Unidos y Trump y todo eso, pero eso no nos toca a nosotros. Nosotros no le hemos votado, estoy seguro. Nadie aquí ha votado por Trump. Entonces, ella no está tan seguro. O el señor que se ha ido, creo que sí, quizás él ha votado por Trump. Sino de decir, ok, la pregunta se traduce concretamente en hoy es finales de noviembre, van a comenzar a llegar en febrero. ¿Qué vamos a hacer estos 3 o 4 meses para prepararnos y para ayudar a la iglesia a prepararse? Para que eso sea una experiencia de nuevo de la misericordia de Dios y no solo de políticas cortoplacistas. ¿Ya? Amén. Y teología también, pero después. Agradecemos entonces la asistencia de todas y todos y agradecemos al Cardenal Cherny por permitirnos este diálogo en cuanto a desarrollo de los pueblos. Ha sido un gusto, Cardenal, y muchas gracias a todas y todos por asistir. Gracias por las preguntas y la paciencia.